El doctor François Yerlotto es ecólogo pesquero especializado en comportamiento de peces pelágicos, particularmente en cardúmenes. Ha desarrollado una amplia experiencia en el uso de la acústica submarina para la observación directa de ecosistemas pelágicos. Coordinó varios proyectos de la Unión Europea en este campo, por ejemplo, en el proyecto ABITIS, para desarrollar por primera vez investigaciones sobre peces empleando un sonar multihaz tridimensional. Ha sido asimismo coordinador del Simposio sobre Acústica Pesquera del año 2002, coordinador del equipo francés para el estudio de la distribución de cardúmenes según su hábitat. Ha sido asimismo delegado de Francia en el Comité de Tecnología Pesquera del Consejo Internacional para la Exploración del Mar, el ICS. También presidente del Grupo de Trabajo de Acústica Pesquera, Ciencia y Tecnología y de ICS, así como miembro consultivo de la misma organización. Como científico del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, trabajó 17 años en países de América del Sur y el Caribe como director del Departamento de Pesca en la Fundación La Salle en Venezuela, así como director de varias unidades de investigación del IRD, antes llamado Orston, entre 1994 y 2004. Ha sido integrante de la Unidad de Investigación sobre Ecosistemas Marinos Explotados hasta el año 2011 y presidente de la Comisión Científica del IRD. Actualmente es un experto independiente cooperando en diversos proyectos en Estados Unidos, la Unión Europea, Noruega, Francia, Israel, Perú, Chile, entre otros. En ese contexto ha sido experto de la Unión Europea para el caso del Jurel del Pacífico Sur en la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero entre los años 2008 y 2018, donde presidió el grupo de trabajo sobre buques pesqueros como plataformas científicas y coeditor de un número especial sobre este mismo tema en la revista científica Fisheries Research. Asimismo, fue integrante de la delegación peruana para la COP20 en Lima en 2014 y la COP21 en París el año 2015. Actualmente imparte cursos de acústica pesquera en diversas universidades de Europa y Latinoamérica y es presidente del Comité Científico del Instituto Humboldt de Investigación Marina y Acuícola. Bienvenido, François. Muchas gracias por aceptar esta invitación y quiero solicitarte procedas con tu conferencia. Perdonen, un pequeño gran detalle. El título de la conferencia del doctor Yerlotto el día de hoy es Elementos de ecología comportamental para definir un manejo pesquero de la anchoveta en Graulis ringens. Ahora sí, gracias. Adelante, François. Muchas gracias, Mariano. Buenos días a todos. Yo diría buenas tardes porque en Francia ya son cerca de las 3:30. Es un gran placer y un honor de venir y participar en ese evento, aunque estoy muy lejos del pisco de ustedes, que me falta un poco, pero bueno, con los problemas de hoy tenemos que hacer con lo que podemos. Les voy a presentar, a ver si puedo abrir mi presentación. No sé si la ven bien. Lo que les voy a presentar es, como primera presentación, diríamos, de ese evento, es intentar contestar a la pregunta ¿por qué preocuparnos de los juveniles? Porque una cosa es saber cómo diferenciarlos de los adultos, saber qué cantidad, qué proporción se puede pescar o no, pero antes de todo tenemos que saber el porqué de esto. Y entonces ese porqué viene evidentemente de observaciones sobre el comportamiento de los peces, los pescadores, sobre los métodos de manejo pesquero tradicionales y cuáles son las razones por las cuales tenemos que tener una atención particular a los juveniles. Bueno, antes de todo, como lo dijo la doctora Caetana, yo quería hacer recordar la memoria de nuestro viejo amigo, el doctor Marco Espino, que era un precursor en los trabajos, en la comprensión de los mecanismos del ecosistema de Humboldt. Y yo recuerdo, todos recordamos
la frase que nos dio que fue un cambio en nuestra manera de observar y de entender el ambiente, que es, en el sistema de Humboldt, la normalidad es la variabilidad. Perdimos con Marco realmente una persona de muy alta calidad, tanto humana como profesional, y todavía, y lo van a ver en mi presentación, muchas de sus ideas y de sus conclusiones las continuamos aplicando para entender cómo funciona todo esto. Empecemos por el comienzo, el manejo pesquero. Hay que manejar, evidentemente, y la SNP nos demostró, nos dijo cómo con el tiempo en el Perú se llegó a un modelo, yo diría, ejemplar de manejo pesquero. Entonces, empecemos con el comienzo. El comienzo era los famosos colegas Beverton y Holt de Lowestoft, que nos presentaron el MSY, MSY en inglés, que es el rendimiento máximo sostenible. Todavía, 50 años después, seguimos con esas ideas de rendimiento máximo sostenible y de las cuotas que dedicar a la pesca a partir de esto. Las curvas que ven aquí son tres. Primero, el número de individuos con el tiempo, que son muchos al nacer y se van muriendo poco a poco hasta que desaparezca la clase de edad. Aquí en esta curva es el crecimiento individual, que es rápido al comienzo y que después va disminuyendo. Y la síntesis de esas dos curvas, es decir, el número de individuos multiplicado por el peso individual, es la biomasa, esa curva aquí, que tiene un máximo después del cual va bajando porque el crecimiento no compensa la mortalidad. Las tres curvas esenciales. De esto se vieron dos puntos en la curva particulares. Uno es la edad crítica, es la edad a partir del cual la biomasa va a bajar debido a este efecto conjunto del crecimiento y de la mortalidad. Antes, aunque haya mortalidad grande, la biomasa sube y después va bajando. Se llama la edad crítica. Y los autores de este tiempo decían la máxima productividad de una pesquería viene cuando estamos en el momento de explotando la edad crítica. Antes es mejor dejar crecer el pez para aumentar la biomasa, después es mejor se va a desaparecer y la biomasa bajará. Entonces ese punto es importante. Y el segundo es la primera madurez sexual. Y se decía esa cosa que todavía oímos de vez en cuando, que es, por supuesto, si matan a los pequeños antes de que se puedan reproducir, el stock va a desaparecer. Dos fechas en la edad de los peces importantísimas sobre cuál todo el manejo pesquero se ha desarrollado. Entonces, con esas, la forma básica de las conclusiones, digamos, es que hay que proteger la parte pequeña hasta la primera madurez sexual, no pescar, y la otra parte es explotable, es el stock capturable sobre el cual se puede implementar una pesquería. Es una cosa que parece lógica y simple, y de ahí salieron muchas observaciones que eran de buenas en general, pero en particular una información que era en 2012, pero que sigue hoy en día, que se dice que hay demasiados peces pequeños capturados en el mundo. Y esto de dos puntos de vista. Uno, se pescan los pequeños antes de que se reproduzcan y eso hace que el stock se destruye. Y el otro, se pescan demasiadas especies pequeñas, como anchovetas, sardinas, etcétera, que hace que el ecosistema sufre y se destruye por no tener esa biomasa disponible para los predadores. Y son esos dos puntos que voy a explorar con ustedes. El primero, no pescar los pequeños porque eso hace que el stock no puede sobrevivir.
Es una cosa que parece lógica, pero que tiene sus puntos. Entonces volvemos con la figura, un gran número de huevos desovados, la talla primera de reproducción, un número de individuos que va bajando, una mortalidad por predación, una abundancia de la cohorte y una biomasa con su edad crítica. Todo eso ya lo acabamos de ver. Después se nota que la parte útil del stock es esta, son de los individuos más grandes, porque son los que mejor se reproducen, los que más huevos tienen, los que desovan huevos de mejor calidad. Se observó que las larvas de esos peces grandes tienen una probabilidad de sobrevida mejor. Conocen los lugares, las temporadas de desovar por experiencia, vamos a decir. Es decir, que esa parte de la biomasa es la parte más importante para un stock en general. Sin embargo, a menudo es la parte sobre la cual se aplica la pesquería, porque queremos no pescar antes de la primera reproducción. Y entonces todo el esfuerzo pesquero se aplica aquí, lo que puede poner unos problemas grandes. De ahí ha salido la hipótesis BOF, Big Old Fat Fecund Female Fish. Pez hembra, grande, vieja, gorda, fecunda. ¿Qué quiere decir eso? Es que se presentaron resultados, se los doy la traducción. Eliminar pocas hembras grandes de una población tiene un efecto mucho más mayor que eliminar muchas hembras pequeñas. Es decir, no hay que pescar o hay que cuidar mucho con los peces grandes. Me recuerdo, había presentado una cosa un par de años que era titulada Kill the Baby, Save the Parents, que es un poco, que era provocatoria, pero bueno, que era para expresarlo. A partir de esta observación, se hizo una serie de propuestas, como la de Balanced Harvest, pesca equilibrada, por nuestro colega Serge García, que decía lo siguiente: aquí la biomasa de un ecosistema con una población de peces que van de los pequeños a los grandes. ¿Qué hacemos normalmente? Pescamos los grandes para proteger, para mantener los pequeños. ¿Qué pasa? La biomasa cae de forma repentina aquí, muy fuerte, y eso desequilibra el ecosistema. La cadena trófica está más o menos desequilibrada, abre la puerta a muchas aventuras, como por ejemplo las medusas en el Mar Negro, en Ucrania, en Crimea, etc. No es una forma muy ecológica de pescar, digamos. Se propone entonces una pesquería proporcional, donde se pesque de los pequeños hasta los grandes en proporciones. ¿Qué pasa aquí? En este caso, la biomasa va a bajar de lo que le extraímos, le eliminamos, pero todavía habrán peces pequeños, medios y grandes. Y entonces la estructura del ecosistema se mantiene aunque la biomasa total esté más baja. Por supuesto, pueden ver que eso es una forma, yo diría, un poco teórica, porque es bien complicada pescar solamente una parte de los pequeños, una parte de los medios, una parte de los grandes. Pero es una forma, yo diría, que toma en cuenta esa idea de que hay que proteger los peces grandes. Entonces, eso era la primera pregunta. Si realmente es importante pescar desde la primera reproducción hasta los más grandes o si hay que hacer algo diferente. Les pongo aquí una serie de curvas que son las tallas de las presas del bacalao. Los diferentes colores son de individuos, son las presas comidas por bacalaos de tamaños diferentes, por 10 centímetros. Globalmente, entonces hay ejemplo de un crustáceo pequeño arriba, después el sprat, el arenque y el mismo bacalao en fenómenos de canibalismo. Globalmente se puede ver que un predador come, vamos a decir,
presas que tienen entre 10%, el décimo o la tercera parte de su propia talla. Es decir, que un bacalao de 10 centímetros va a comer animales entre 1 y 3 centímetros, un bacalao de 1 metro va a comer peces entre 10 centímetros y 30 centímetros más o menos. Ahí pueden ver que la predación se aplica según la especie a todas las clases de edad, como el sprat o el arenque, o solamente a los pequeños, o al menos no come los más grandes. Hay yo diría que el predador aplica más o menos esa idea de la pesca equilibrada y toma en cuenta, entre comillas, la idea de no comer los más grandes, no porque no los quiere comer, sino que son más grandes que él y a lo mejor no lo puede o mejor salvarse por sí mismo. En este caso, ¿qué pasa? Hay dos cosas y ahí entramos un poco en la segunda pregunta de la pesca de los pequeños. Yo hablo todavía de predación. Aquí es el caso de la merluza de Alaska, Walleye pollock. Pueden ver, aquí están los peces inmaduros, aquí la primera madurez sexual y va creciendo la talla de los animales. Y pueden ver que la predación más o menos va de los pequeños, vamos a decir 5 o 10 centímetros, hasta animales de como 50 centímetros, vamos a decir. Pero los más grandes ya escapan a la predación y son en parte esa parte de la biomasa que mantiene el stock, al menos una parte del stock en condiciones. Eso para peces grandes. La merluza de Alaska es pez como cualquier merluza o como los bacalaos que llega a más de 1 metro de largo. Ahora, si nos preguntamos sobre una especie como la anchoveta, y ahí llegamos a la anchoveta, es totalmente diferente. Todos los animales, todas las anchovetas, cualquier sea su longitud, por debajo o por encima de la primera madurez sexual, son presas. Se los comen los predadores. Ahí es diferente, totalmente diferente de esas especies de vida larga, de tamaño, de longitud máxima grande. Aquí todo el stock es sometido a una predación importante. Pueden ver que aquí hay dos grupos realmente diferentes, los de vida corta y los de vida larga. Y es ahora con esa idea en la mente que no necesariamente se puede tomar una misma recomendación para cualquier especie, que vamos a la segunda parte, que decir que es cierto que se pescan demasiados peces de especies pequeñas y la verdad, en el caso del Perú, a un conservacionista le da un poco miedo de ver la cantidad de predadores que tienen, no solamente los hombres, sino las aves, sino los lobos marinos, los cetáceos, los peces. Todo el mundo se come la anchoveta. La anchoveta tiene una población muy grande y es su forma de defenderse de esa predación, pero podemos ver que todo el ecosistema peruano aquí depende de la anchoveta. Y es algo que hay que tomar en cuenta. No somos los únicos predadores, somos predadores. Nosotros también necesitamos comer, necesitamos vivir, pero necesitamos también mantener el ecosistema. Un ejemplo que viene de mi colega y amigo Philippe Curie del IRD, que estudió el éxito de reproducción de las aves marinas de acuerdo con la biomasa de los stocks sobre los cuales se alimentan. Y globalmente, haciendo observaciones sobre animales del mundo, aves del mundo entero, ven que más o menos, mientras queda el 30% de la biomasa máxima, digamos, para las aves viven bien. Por debajo de esos 30% ya tienen problemas, los huevos no llegan a madurez, los pichones se mueren por falta de alimentos, es decir,
hay un momento que es crítico para las aves y que Philippe Curie evaluó a un 30% para las aves. Yo diría una parte importante, ¿no?, para los predadores. Entonces, vemos que tenemos también que guardar eso en la mente. Ahora, hemos visto pues que según las especies, los adultos se deben proteger o no, y tenemos que hacer tenemos que conservar una parte de la biomasa para que el stock se mantenga y una parte para el ecosistema. Entonces, volviendo aquí a la figura inicial del comienzo, para el jurel, pez que va a tamaño bastante grande, hasta más de 1 metro de largo, hay una predación que va, digamos, de los pequeños hasta los moderadamente grandes, digamos. Ahora, la parte accesible a la pesquería es esta, hasta los más grandes y hasta unos bastante pequeños. ¿Qué es la buena, yo diría, la política ideal para estos? Una parte reservada para los predadores, que no se va a comer, una parte para la pesca y una parte, los grandes, para la preservación. Ahí vemos que es más o menos lo que se hace, porque no vamos a pescar los más grandes en el jurel, no llegamos hasta las edades más viejas, y tenemos cuotas para reservar una parte al ambiente. El caso de la anchoveta es un poco diferente. La predación se aplica prácticamente a todas las clases de edad, y aquí nos olvidamos de que hay que proteger los adultos o lo que sea, porque de todos modos están bajo predación. Entonces estamos en una otra forma de ver cómo preservar el stock capturable, que va, digamos, de la edad crítica, porque antes es un poco una pérdida de energía no dejar la naturaleza llegar a la biomasa máxima, una parte para los predadores y una parte para la preservación. Ya pueden ver que es precisamente lo que está haciendo la pesca peruana con sus cuotas de peces capturables y con no pescar los juveniles. Aquí hay que pensar que no se pescan los juveniles porque son juveniles, sino que porque no llegan, no producen la máxima biomasa posible. Y de ahí tenemos unas pequeñas conclusiones sobre la anchoveta, que tiene una estrategia poblacional que toma en cuenta la predación, evidentemente, nació con esto desde millones de años. La hipótesis de proteger a los grandes no tiene sentido en el caso de la anchoveta. Pescar adultos grandes o juveniles no cambia nada en la fecundidad del stock. Lo que cambia la fecundidad del stock es que se guarde una proporción de los peces que sobreviven. Y de ahí el limitante principal es la edad crítica. Los juveniles para la anchoveta los debemos considerar como peces que están por debajo de la edad crítica, no peces que son inmaduros. Eso para la anchoveta no tiene mucho sentido. El sistema de cuotas y de MSY se aplica bastante bien, digamos, al caso de la anchoveta, con esa condición de tener mucho cuidado con la cuota y guardar una parte para los predadores. Y en final, yo insisto volviendo a lo que decía Marco Espino, la normalidad es la variabilidad. Todo eso pasa en un área de muy gran inestabilidad ambiental. Conocen todos el niño, la niña, el viejo, la vieja, las ondas Kelvin y todo esto. Estamos ahí en un área de gran ¿cómo decir?, inestabilidad. Por ejemplo, ahí ven el tamaño de las biomasas desde el presente hasta hace 25.000 años, observado por las escamas.
y se ve una muy gran inestabilidad. No voy a insistir sobre esto y vamos a pasar cómo hacer en este caso para tomar en cuenta esa inestabilidad que tiene su impacto también sobre el reclutamiento. No necesariamente una clase abundante va a dar unos huevos, unos juveniles abundantes. Hay una gran incertidumbre entre el tamaño de una clase en edad de reproducción y el tamaño de la clase en reclutamiento. Ahí tenemos datos de la pesca. Como pueden ver, se ven cantidad de información muy interesante sobre el crecimiento de las clases de edad, pero encima de los, digamos, 9 centímetros. Los juveniles no se ven. Y entonces no sabemos realmente cuando llega una clase de edad qué pasó antes. Entonces, importante, datos esenciales, pero falta algo. Cuando se ven los datos de acústica, es al inverso. Se ven los juveniles bastante bien, aquí se puede ver hasta 3-4 centímetros, pero hay pocas informaciones porque solamente se ven en un crucero. Y entonces tenemos una cantidad de información invisible por la pesquería, pero no podemos seguir muy bien lo que pasa una vez reclutado el stock. Y nuestro amigo, el doctor John Simmons, cuando vino a Perú, nos preparó un modelo que toma en cuenta esas dos fuentes de datos y pueden ver ahí, tenemos información sobre la vida de una clase de edad desde su nacimiento prácticamente hasta su muerte. Eso muestra lo importante que hay, que es adicionar los datos de la pesca y los datos acústicos. Con esto podemos bien seguir algo y aplicar un sistema de cuotas correctos. Ahora, bueno, todo eso para llegar a mi conclusión, más o menos estoy en tiempo. Una serie de conclusiones. La anchoveta, vida corta, alta fecundidad, alta biomasa, comida por todo el mundo, las aves, los peces, los mamíferos marinos, el hombre, todo el mundo. De cierto modo, solamente vive porque tiene ¿cómo decir? Una producción enorme, una capacidad de reproducción muy grande por el tamaño del stock. Pescar solamente los adultos por pescar adultos no cambia nada a nivel de conservación. Hay que separar bien la conservación y la pesca, porque de todos modos esos animales están explotados por todos los predadores de la misma forma. También es imposible pretender capturar solamente los juveniles o solamente los adultos cuando están mezclados. Y eso ocurre, lo saben ustedes muy bien, ocurre a menudo que haya una proporción notable de juveniles dentro de la abundancia de los adultos. Es un problema serio. El punto de los juveniles, como les decía, es económico, es la edad crítica. Es mejor no pescar por debajo de esa edad, es decir, no pescar los juveniles, porque siguen creciendo y aumentando la biomasa total del stock. Conservar el stock, en este caso, pasa por el uso de cuotas, pero cuotas a la vez para la pesquería y para el ecosistema completo. Es, como ven, una serie de conclusiones algo contradictorias de vez en cuando. Y en particular, hay que saber cómo hacer para maximizar la separación entre la explotación de los adultos y la protección de los juveniles. Y eso se hace hoy en día a través de información por los barcos de pesca que nos dan en tiempo real lo que explotan y lo que han pescado en un lugar dado, que permite tomar decisiones rápidas para cerrar una área dada
o aconsejar a todo el mundo ir a pescar en otro lugar. Por supuesto, eso es mejorable porque todavía no se usa, no se aprovecha a lo máximo de toda esa información en cantidad inconmensurable que proviene de la pesquería y de los conocimientos de los científicos. Y llega para volver y abrir un poco el tema que va a presentar Paul Fernández. Hay tecnologías acústicas que también están en evolución y que en lo ideal, en los años que vienen, ayudarán a discriminar entre zonas que proteger y zonas que explotar. Eso es más o menos mis conclusiones. Muchas gracias.